que es buscar al Señor Jesucristo en cada libro de la Biblia. Y terminamos una etapa con el capítulo 7 de Proverbios, del 1 al 7. Ya entendimos que le está hablando a los jóvenes, a los simples. Así que si un joven quiere aprender cómo defenderse frente a este mundo, apréndase los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios. Y hágale caso todas las veces que el padre le dice, oye, hijo mío. Ahora vamos a ver a otro hijo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en estas meditaciones del libro de Proverbios y podamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este momento que nos podemos reunir alrededor de tu palabra y podemos considerar de una forma muy sencilla, simple, oh Señor, lo que es este regalo de sabiduría que tú nos has brindado. Este regalo que llegó a nuestro mundo y que nos abrió los ojos a tu misericordia, a tu bondad, a tu justicia, a tu amor. Bendito sea tu Hijo, Señor, y que podamos verle constantemente en este tu libro. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos vamos a dirigir nuevamente al libro de Proverbios. Estuvimos analizando, vimos que el libro de Proverbios gira en torno a un concepto que es la sabiduría. Dice que es para entender, que es para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los jóvenes, los que están recién empezando en la vida, son simples. Entonces, el libro de Proverbios nos quiere abrir los ojos hacia lo que es la sabiduría. Pero la verdad que la sabiduría no es ni una fuerza, la sabiduría no es una acción, la sabiduría es una persona. Y el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 2, versículo 19, Proverbios 2, versículo 19, nos dice, perdón, 3, me equivoqué. Miré para un lado, es 3:19. Ahí sí. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Y es entonces Dios, con sabiduría e inteligencia, que le da forma a todo lo que conocemos. Y nos dice el capítulo 1 del libro de Juan, que es el verbo quien empieza a crear y a dar forma a todo lo que es la creación. Por lo tanto, sabiduría e inteligencia y Jesucristo son lo mismo. Cuando en Proverbios nos empieza a hablar y nos empieza a hacer referencia a lo que es la sabiduría y nos dice, búscala, ámala, retiénela, guárdala en tu corazón, la verdad que nos está hablando de Dios.
y nos está hablando de la persona del Hijo. Y nos está hablando que tenemos que tomarlo y retenerlo, guardarlo, seguirlo, amarlo. Y si nos acordamos a través de estos capítulos que el Padre siempre le dijo al Hijo hacia dónde tenía que mirar. Y era hacia la sabiduría y hacia la inteligencia. Pero queremos saber qué es lo que dice Dios Padre en relación a su Hijo, como dice, lleno de sabiduría. Vamos a leer Mateo 3:17. Mateo 3:17. El Señor Jesucristo estaba dando inicio a su ministerio. Fue bautizado por Juan y dice que tras salir del agua hubo un evento. Y dice que una voz de los cielos se dejó oír y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre está llamando en el libro de Proverbios constantemente a que el Hijo siga sus instrucciones, que siga sus enseñanzas, porque al Padre le va a provocar mucho gozo ver a su Hijo llenarse de sabiduría y de inteligencia. Dios Padre tiene ese gozo cumplido cuando ve a su Hijo Jesucristo. Dice que este es mi Hijo amado en el cual estoy satisfecho, estoy contento. No hay nada que me provoque insatisfacción en Él. No hay nada que me provoque una reacción adversa. Él es mi alegría. Él es mi contentamiento. ¿Por qué? Porque Él guarda mis mandamientos. Él guarda mis palabras. Él sigue mi instrucción. Él me obedece. Mateo 17:5. Dice así, ocurrió un suceso acá. Resulta que el Señor llevó aparte a unos discípulos en un lugar retirado y se transfiguró. Dentro de lo que pasó dice que su rostro resplandecía como el sol en su plenitud y sus ropas se volvieron blancas, radiantes. Dejó ver un poquito de quién era Él sin el velo de carne. Dice, mientras Él aún hablaba, ¿quién? Pedro, que es el que siempre abre la boca, ¿ah? Y dijo, Señor, es bueno que estemos aquí, vamos a hacerte una enramada para ti, para que te cubra, una para que cubra a Moisés y la otra para que cubra a Elías. Y le molestó al Señor eso. De tal forma que ocurrió un evento y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se acabó el momento de ver. Y he aquí una voz desde la nube que le dijo un pequeño detalle a Pedro. Este que está aquí, no los otros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Lo que Él diga, eso ustedes van a hacer. No me iguales a Moisés, no me iguales a Elías con mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Si hay un hijo que cumplió y le dio satisfacción a su padre, ese se llama Jesucristo. Si hay un hijo que encarna la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, se llama Jesucristo. Y el Señor, Dios Padre, estaba contento con él. Tan contento que la dicha en su corazón no tiene medida. Cada vez que habla de su hijo, dice que es lo máximo. Juan 12:28. El Señor Jesucristo hablando dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz de los cielos. ¿A quién le responde? Al Hijo amado. Lo he glorificado
y lo glorificaré otra vez. El Padre no tiene problema de hablar con el Hijo y de responderle todas las veces que Él le pregunte o que le hable, porque en Él tiene complacencia, porque en Él está satisfecho, porque su deseo se cumple en su Hijo. El Padre, en el libro de Proverbios, constantemente está llamando al Hijo a que le haga caso, a que retenga la sabiduría, a que la guarde, a que la practique, y le da varias condiciones, le da varias cosas que complacen al Padre. Y lo complacen porque hace su voluntad. Vamos a ir a Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La gracia y el adorno, la belleza, viene por el hecho de que este hijo va a tomar la instrucción, va a tomar la dirección y se va a apropiar de ella. Es la manifestación de tomar la enseñanza y aplicarla en su vida lo que le va a dar gracia, lo que va a ser un adorno para él. Ustedes han visto, a mí me ha pasado varias veces, uno ve a una persona de una figura normal, no es alto, estoy hablando de un hombre, voy a referir a un hombre, lo ve que no es alto, es flaquito, con textura mediana, no es precisamente agraciado, es una cara común, puede ser muy viejito, no sé, se ve hasta no débil, pero no fuerte. Pero llega esta persona, invitado, no del lugar, se le presenta y expone una enseñanza. Y para mí, cuando ese hombre se baja, no es el mismo que subió. Cuando la enseñanza está llena de sabiduría, está llena de inteligencia, está llena de conocimiento, empiezo a ver a esa persona de otra forma. Ya no se ve ni simple, ni desvalido o débil. Es más, hasta su cara me parece mejor. ¿Ah? No me parece común. Hubo un adorno que adornó a esa persona y no es precisamente un adorno físico. Es un adorno que le otorga la sabiduría que es prestada de Dios porque nosotros somos reflejo de lo que Dios es. Estamos llamados a mostrar lo que Dios es. Nosotros nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que hacemos o la sabiduría o el conocimiento, la inteligencia que podamos mostrar es nuestra. Es algo que Dios nos otorga por misericordia y por gracia. Nosotros no inventamos nada, nosotros nos aprendemos la palabra y la aplicamos. Una palabra que no la escribimos, una palabra que no la diseñamos, sino que la tomamos, la asimilamos y la practicamos. Y resulta que nos pasa lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés subió al monte y dice que cuando bajó la gente no lo podía mirar porque su cara irradiaba luz y él no se daba cuenta. Y eso le pasó, y él se dio cuenta después, que le pasó por haber estado en la presencia de Dios. Y irradiaba una belleza que no era de él, era una belleza prestada. Y él se tuvo que cubrir el rostro porque la gente se impresionó mucho. Pasa lo mismo entonces cuando uno ve a un invitado que se ve corriente y normal, pero que después que expone una gran verdad, un gran mensaje, una gran instrucción que nos llena el corazón y que nos levanta, nos anima, ¿saben qué es, hermano? Al bajar de acá, que es nuestra costumbre exponer desde acá, baja con otra impronta, con otra impresión desde nuestra parte. Lo vemos distinto, porque expuso algo que viene de Dios, algo radiante, algo grandioso,
sabiduría e inteligencia y conocimiento que no es de Él, es prestado, pero que puede cambiar una vida. El Señor Jesucristo era la manifestación concreta y puntual de la sabiduría e inteligencia y conocimiento de Dios. Él nunca resbaló, siempre se produjo ese grato sentir en Dios Padre de tener complacencia en su Hijo. Siempre tuvo complacencia, siempre tuvo alegría. Por eso hizo siempre referencia que si había una persona en la tierra en la cual Él se alegraba, era en su Hijo. Padre, yo sé que siempre me oyes. Hay momentos en que a nosotros, cuando estamos orando, pareciera que nosotros sentimos que no nos escucha. ¿Y saben por qué? Porque no siempre hacemos lo que Dios quiere. Pero el Señor dijo, yo sé que siempre me escuchas, me oyes, porque no había un problema entre los dos, no había un quiebre de su relación, porque este hijo siempre obedeció, siempre tomó la sabiduría, la vivió, la habló, la quiso, la usó. Proverbios 2, 1 al 11. Vamos a leer, dice así Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Hubo un evento que pasó en la vida del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 46. El Señor había ido a Jerusalén junto con sus padres a celebrar una fiesta, que es cuando se cumplen los 12 años. Y volvieron sus padres junto a todos los parientes rumbo a Nazaret, y después de unos días de camino se dieron cuenta que no estaba. ¿Dónde está Jesús? Pensaron que estaban con los primos, con los parientes. Y lo empezaron a buscar y no estaba. Y le entró el pánico al padre y a la madre. Y se devolvieron a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después, o sea, no fueron minutos, no fueron horas, 3 días después de terrible angustia, ¿cómo sería que se les perdiera el hijo 3 días? No hay cómo ir a Carabineros para dar aviso de ¿cómo es la frase de presunta desgracia. No, regresaron. O sea, si no está con nosotros, volvamos por el camino, a ver si lo encontramos en el camino de aquí a Jerusalén. Y dice que aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Los doctores de la ley. Vamos a seguir leyendo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿quién se sorprendió? ¿El Señor? No, los padres se sorprendieron cuando le vieron. A él en medio de un grupo de sabios hombres que estaban preguntando ellos, no el Señor estaba respondiendo. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hasta ahí nomás. Claro, ese texto lo vamos a leer. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Inteligencia y sabiduría. Tenía 12 años. Si se hubiese manifestado la voz del cielo, diría, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nunca hubo un momento en que el Padre no tuviera complacencia de ese Hijo. Siempre la tuvo y siempre la tendrá. Capítulo 3, versículo 1 de Proverbio. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Siguiente. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Siguiente. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si había una situación que el Señor presentaba, era una muy buena opinión ante el pueblo. Si ante quien no tenía una buena opinión era ante los líderes. ¿Y por qué no tenía buena opinión? Porque les estaba quitando el protagonismo a los líderes del pueblo. Era solamente por eso. Porque las multitudes se iban tras de él, por lo que él enseñaba y por lo que él hacía. El Señor fue creciendo en el conocimiento y en la gracia desde el primer día. Él fue tomando la enseñanza y fue aplicándola en su vida. No se ve en la Escritura nadie que lo conoció que pudiera redarguirle de faltas. Lo único que le dijeron en algún momento es que no somos hijos de fornicación. Quizás algunos dicen, aludiendo a algún detalle del hecho de que María había quedado embarazada antes de. Algunos comentaristas hacen la referencia, pero nadie pudo aludir a algún pecado en el Señor Jesucristo, ni siquiera en Nazaret. No creyeron en Él, pero por un factor muy sencillo. La Escritura dice que nadie es profeta sino solamente en su tierra. Tanto ve una persona que, aunque lo vea después hacer algo importante, siempre lo va a menospreciar. Eso es la raza humana. La raza humana somos así nosotros. En vez de levantar a lo nuestro, siempre lo botamos, lo tiramos por el suelo. Pero el Señor crecía en gracia, crecía ante los ojos de Dios y de los hombres. Esos maestros estuvieron 3 días hablando con Él y 3 días Él le estuvo respondiendo. Y no le hallaron defecto. No le hallaron defecto, sino que a su parecer había algunas cositas que corregir, pero se dieron cuenta que eso era un genio. Estaban todos ahí. Primero tiene que haber llegado uno y ese le fue a comentar, tenemos a alguien muy especial. Llegó el otro, sorprendido, le fue a comentar al otro, le fue a comentar al otro y después estaban todos los doctores de la ley ahí, preguntando y él respondiendo. Hombres viejos escuchando a un niño de 12 años respondiendo la palabra. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni de aparte de las razones de mi boca. Siguiente. No la dejes y ella te guardará.
ámala y te conservará. Siguiente. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Todos se rendían a los pies del Señor Jesucristo. E incluso cuando lo fueron a tomar preso, dice que cuando él dijo, yo soy, dice que cayeron al suelo. Es que frente al Señor no se podía mantener en pie. La gracia, la sabiduría, la inteligencia impone un respeto que ninguna otra cosa puede imponer. Y esta sabiduría que tenía el Señor, y esta inteligencia que tenía, y este conocimiento que tenía, era el conocimiento y la sabiduría que Dios usó para hacer, construir, diseñar los cielos y la tierra. Y es la que ha dejado a disposición nuestra. Y en el Señor se reflejaba en todo su esplendor. Leímos en el capítulo 3 que el resultado era vida. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo entregó su espíritu? Aunque el Señor Jesucristo hubiese derramado toda la sangre de su cuerpo, nunca habría muerto, porque la única forma que el hombre tiene de morir es cometiendo un pecado. Y el Señor Jesucristo nunca pecó. El Señor podría haber seguido viviendo sin una sola gota de sangre. Porque Él era dueño de su vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Primero, la debemos porque pecamos. Y después, la debemos porque ahora es de Cristo. No es nuestra. El único dueño de su vida que anduvo en esta tierra se llamó Jesús. Y Él tuvo que entregarla para poder morir. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En cualquier hombre esto sonaría pretencioso, en Jesús no. En Jesús esto no suena pretencioso. En todos los capítulos que leímos desde el 1 al 7, se nos llama a seguir el camino de justicia. Se nos llama a atesorar la verdad que está en el conocimiento de Dios. Se nos llama a abrazar el conocimiento de Dios. Y resulta que Jesús dijo que Él era esa verdad, que Él era ese conocimiento, que Él era ese camino, que Él era la sabiduría de Dios. Y que si no seguimos por el camino que Él establece, no vamos a llegar nunca al Padre. Y Proverbios nos dice constantemente que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová viene con inteligencia, sabiduría y conocimiento, todo lo cual viene del Padre. Por lo tanto, la encarnación misma del conocimiento y la sabiduría se llama Jesús. Vamos a leer Proverbios 2:20. Proverbios 2:20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. El camino de los buenos, no los caminos de los buenos. Proverbios 3:23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará en piedra. Dice, el versículo 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente
Pero este camino es el resultado de la sabiduría y es el resultado de la inteligencia y el conocimiento, de guardar la ley y el consejo. Por lo tanto, el camino de Dios se transforma en mi camino porque yo estoy siguiendo ese camino y lo hago mío. Y es el camino de Jesús, y es el camino de Dios, y es el camino de la sabiduría, es el camino de la inteligencia. Por lo tanto, ese yo soy el camino, el Señor Jesucristo lo dice con toda propiedad. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Por el camino de la sabiduría. Hay un solo camino, hay un solo Salvador, hay un solo Señor, hay un solo Dios creador del cielo y la tierra. Y todo se resume en un solo nombre, Jesús. Proverbios 5:6. Sus caminos son inestables. Vamos a leer el versículo anterior. 5:6, 5:6. Ya, hablando de esta mujer y su camino, dice, mas su fin es amargo, siguiendo el camino de esta mujer extraña, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. La única forma de entender dónde están los caminos de la oscuridad, de la muerte, es conociendo el camino de la vida. La única forma que tus ojos se llenen de luz es teniendo a Jesús en tu corazón, abrazando la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que viene del Padre. Es ahí cuando puedes ver los caminos inestables, los caminos que te desvían, los caminos que te llevan en otra dirección que no es hacia Dios. Solamente cuando tienes el camino de la vida en tu corazón, puedes saber hacia dónde vas. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este hijo recibe la instrucción y la corrección. Esta reprensión es corrección, ¿me entienden? No estamos hablando de golpe. Ustedes cuando toman al bebé, cuando está empezando a caminar, ¿no es cierto que el bebé empieza a caminar y como que se empieza a ir para el lado y uno lo toma y lo endereza para que siga derechito? O si no se pone adelante y le dice ven y como que se va para el lado y para el otro lado y uno le va indicando por dónde tiene que ir y da los pasitos, da poquitito y va avanzando. Y camino de vida, las repeticiones que te instruyen. Hay una dirección, hay una ayuda de parte de Dios que le entrega el mandamiento y que te da luz y que te ilumina y que es una lámpara. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan que el Señor es la luz que vino al mundo. Vino a alumbrar en medio de la oscuridad. La sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios pisó la tierra. Y resulta también que cada vez que una persona se enfrenta al Evangelio, recibe iluminación por un instante para poder ver al Salvador. Y los que abrazamos y aceptamos al Hijo, esa luz se queda con nosotros. Y podemos ver hacia dónde vamos, porque Él es la luz. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es vida, no es verdad, es vida, esta es la vida.
Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pero ese es el resultado de la acción de abrazar lo que Dios nos da como instrucción, del mandamiento, de la enseñanza, de la instrucción. ¿Saben que la paz es una condición interna? Porque en el mundo siempre vamos a tener aflicción. La paz no es algo que nos va a ocurrir alrededor. La paz es algo que tenemos adentro, que podemos disfrutarla en medio de la guerra, si queremos, si nos apropiamos de ella. No es un asunto externo, es una condición interna, que Dios la otorga a cada hijo suyo y a cada hija suya, que le dice a quien tiene la verdad, la vida y es el camino en su corazón. Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Árbol de vida. ¿Sabían ustedes que en el huerto habían dos árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero, ¿necesitamos ya el árbol de la vida? Porque ahora tenemos la vida directamente sin el árbol. Tenemos a la vida en nuestro corazón. El día que aceptamos al camino, la verdad y la vida. Proverbios 3:18. 3:18, Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, perdón, no es 3:18, es 5:6, ya lo habíamos leído, 5:6. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Todos los otros caminos que hay en este mundo son inestables, o sea, no sabemos la dirección que tienen. El único camino que sabemos cuál es su fin es el camino de vida. Es el camino que Cristo nos entregó, nos otorgó con su vida. Es el único camino que sabemos a dónde llega. Es el único camino que nos libra de la muerte. Proverbios 6:23. Ya lo habíamos leído antes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Quién dijo, yo soy la luz? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la sabiduría en esencia, yo soy el conocimiento en esencia, yo soy la inteligencia en esencia de Dios. Yo soy. Pero ¿cuál es la condición del mundo? ¿Qué pasó con nuestro Señor? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú no abrazas la sabiduría y la enseñanza, eres un insensato. ¿Y sabes la condición que tienen los insensatos? Dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa condición está en todas las personas que no consideran al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Cuando nosotros hacemos eso y deslizamos la idea de que la instrucción que viene de parte de Dios no es tan importante, hermanos queridos, por favor, estamos menospreciando a Cristo. Porque Él es la esencia de la sabiduría de Dios, es el conocimiento en esencia. Nunca más digamos que el conocimiento no es necesario. No, ni siquiera lo insinuemos nunca más. Honrémosle,
Levantémoslo, porque cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos del Hijo de Dios. Hablamos del Señor Jesucristo, porque Él era la corona de la sabiduría, de la creación y de todo lo que está. Y Él es la corona de la sabiduría y la inteligencia y la enseñanza. Cuando despreciamos el conocimiento de Dios, estamos despreciando a Cristo. Proverbios 1:20. Proverbios 1:20. Y aquí vamos a ver al Señor Jesucristo en acción. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Clama en los principales lugares de reunión. Ya, siguiente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Hasta ahí no va. No fue nuestro Señor Jesucristo que fue por las orillas de del lago, por la orilla del río, que no fue por las calles de la ciudad de Jerusalén, que no fue por las ciudades hablando y entregando el mensaje de Dios, hablando del reino y de lo que Dios quería del hombre. Él entregando el conocimiento y la sabiduría en los lugares más simples y corrientes de la tierra, pero se burlaban de él. ¿Cómo sabe este, siendo del vulgo, siendo una persona simple? Los líderes de Israel lo despreciaron. ¿Saben por qué lo despreciaron? Porque no tenía poder adquisitivo. Lo despreciaron porque no tenía un ejército. Lo despreciaron porque no venía sobre un caballo con espada, porque no ofreció derrotar a los romanos. Por eso lo despreciaron. Porque lo veían predicando en una calle, porque lo veían hablando en un monte. Y nunca habló de guerra, siempre habló de paz. Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Si mis siervos fueran de este mundo, lucharían por mí. Y lo último, siempre el Espíritu Santo ha tenido que actuar para que nosotros podamos ver, porque la oscuridad del pecado no nos permite ver. Proverbios 1:23. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, el Padre dando la instrucción. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis queridos hermanos, siempre ha sido igual. El Espíritu de Dios nos ilumina para que podamos ver la gracia de Dios, para que podamos ver el conocimiento de Dios, su inteligencia, su sabiduría, y podamos tomar una decisión, porque esa la tomamos nosotros. Dios nos prende la luz para que podamos verla, y es por medio de su Santo Espíritu, para que tomemos una decisión. O abrazamos la sabiduría y la inteligencia y la guardamos en nuestro corazón, o la despreciamos. Espero que nunca desprecies la sabiduría de Dios, ni la rechaces. Retira de tu boca si alguna vez dijiste que el conocimiento no era importante. Porque no vamos a poder expresar lo que Dios quiere si no entendemos en su palabra lo que Dios nos enseña. Así que con ganas, con deseo, vamos a buscar
lo que Dios nos instruye, lo que Dios nos entrega, para que podamos mostrarle a este mundo que nos está esperando en la calle, que pueda conocer quién es el Señor, que pueda conocer por qué Él es el camino, por qué Él es la verdad y por qué Él es la vida. Y se lo podamos explicar con toda sabiduría, inteligencia y conocimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque si hay alguien que pudo cumplirla a cabalidad y a plenitud, ese es tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador y también nuestro abogado, porque Él intercede por nosotros a veces ignorantes, que no sabemos reconocer en ti, oh Señor, solamente por falta de conocimiento, lo grande que eres. Bendito sea tu nombre y bendita tu palabra. Que seas glorificado en tu Hijo amado, quien diseñó, construyó, creó todo lo que vemos para tu gloria y para tu honra. En su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.